Evangelio del día de hoy, lunes 4 de septiembre del año 2023. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 4, versículos del 16 al 30. En aquel tiempo, fue Jesús a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y, enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: Sin duda me recitaréis aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo y haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy nos encontramos ante un pasaje del Evangelio de Lucas que nos invita a reflexionar profundamente sobre la misión de Jesús y cómo a menudo, como comunidad de fe, podemos pasar por alto el significado más profundo de su mensaje. Este pasaje nos lleva a Nazaret, la ciudad donde Jesús se crió, y en la que experimentamos un momento poderoso y, a la vez, desafiante en su ministerio. Jesús, como era su costumbre, entra en la sinagoga el día de reposo. Imaginemos la escena. Las personas están reunidas, ansiosas por escuchar las palabras de gracia de su conciudadano, aquel joven que habían visto crecer. Jesús se pone en pie y le entregan el libro del profeta Isaías. Después de desenrollarlo, encuentra el pasaje que cambiaría el curso de la historia. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Estas palabras, mis queridos hermanos y hermanas, revelan la esencia misma de la misión de Jesús en la tierra. Él fue ungido por Dios para llevar el mensaje de salvación y esperanza a los necesitados, para liberar a aquellos que están cautivos, para dar luz a los que están en la oscuridad y para proclamar el año de gracia del Señor. Jesús vino a traer la buena noticia de la redención y la reconciliación con Dios.
La respuesta de la gente en la sinagoga fue inicialmente de asombro y aprobación. Sin embargo, como veremos, su actitud cambiaría drásticamente en poco tiempo. Comenzaron a cuestionar: ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo de un carpintero? ¿De alguien de nuestro propio pueblo? Y aquí es donde nos encontramos con un tema recurrente en la vida de Jesús: la incredulidad y el rechazo por parte de aquellos que lo conocían desde su infancia. Jesús, anticipando la duda en sus corazones, les dice: sin duda me recitaréis aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo y haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Jesús sabía que la familiaridad a veces puede cegarnos para ver la grandeza que está justo delante de nosotros. La gente de Nazaret quería ver milagros, pero Jesús sabía que su misión iba más allá de los prodigios físicos. Entonces, Jesús les recuerda dos historias del Antiguo Testamento que eran conocidas por todos. En tiempos de Elías, cuando hubo hambre en Israel, Dios envió al profeta a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón, una extranjera, en lugar de a ninguna de las viudas en Israel. En tiempos de Eliseo, cuando había leprosos en Israel, solo Naamán, un sirio, fue sanado. Jesús estaba señalando que la gracia de Dios no se limita a una nación o a un lugar, sino que se derrama sobre todos los que abren sus corazones a Él. Las palabras de Jesús provocaron la ira de la gente. Se levantaron, lo empujaron fuera de la sinagoga y lo llevaron al borde de un barranco en el monte. Querían despeñarlo, pero, en medio de su ira, Jesús se abrió paso entre ellos y se alejó. Esta historia nos enseña una lección profunda. A menudo, podemos ser como los habitantes de Nazaret, incapaces de reconocer la gracia y el poder de Dios cuando están tan cerca de nosotros, cuando se manifiestan en lo cotidiano, en lo común. Jesús nos desafía a mirar más allá de la familiaridad y a verlo por quien realmente es, el Mesías, el Salvador, el ungido de Dios. Esta historia también nos recuerda que la gracia de Dios no tiene fronteras ni límites. No importa quiénes somos ni de dónde venimos, Dios nos ofrece su amor y su salvación. A veces, la incredulidad puede impedirnos experimentar plenamente su gracia, pero Jesús nos llama a abrir nuestros corazones y aceptar su mensaje de liberación y esperanza. En resumen, mis queridos hermanos y hermanas, este pasaje del Evangelio de Lucas nos desafía a reconocer la grandeza de Jesús, a superar la incredulidad y a aceptar la gracia de Dios en nuestras vidas. Jesús vino a traer buenas nuevas a los pobres, a liberar a los cautivos y a dar vista a los ciegos. Que este mensaje nos motive a vivir con fe y a proclamar el año de gracia del Señor en todo lo que hacemos. Amén.